Bienvenidos amigos del Empaquetado Televisión. Como pueden comprobar, estamos hoy en La Laguna, en la Casa de Osuna, en el Instituto de Estudios Canarios, porque vamos a hablar con una persona importantísima en la información y sobre todo ahora les contaremos, porque ella nos va a contar mucho sobre la historia de la Guerra Civil Española, etcétera, etcétera. Les presento a Evelyn Mesquida. Ella es periodista, muchos años corresponsal en París de la revista Tiempo, y nos va a comentar hoy su libro, La 9, los españoles que liberaron París. Evelyn, bienvenida. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Es un placer para nosotros contar con una profesional como la Copa de un Pino, como eres tú. Gracias. Evelyn, ¿qué es La 9? La 9 es una compañía de soldados con la característica de que era la 9ª en Francia, pero todos los franceses la llamaban la 9. Es una compañía integrada por 160 soldados, de los cuales 146 eran españoles. Y tenía como características la diferencia de las otras unidades, de que en esta las órdenes se daban en español, habían oficiales franceses, se hablaba el español como lengua, las órdenes incluso se daban en español, y eran hombres que habían llegado con la experiencia de la Guerra de España, vencidos en la Guerra de España, y lo pongo con comillas porque habían luchado contra 4 ejércitos, es decir, Hitler, Mussolini, Salazar y Franco, y estos vencidos por esos 4 ejércitos son los que integraron las fuerzas francesas, porque nada más llegar allá empezó la Segunda Guerra Mundial. Ocuparon los alemanes Francia y estos hombres inmediatamente comenzaron a luchar, como habían luchado aquí, contra el fascismo y el nazismo al lado de los franceses. Estos hombres, curiosamente, aunque hayan sido vencidos en un principio, nunca dejaron de pelear. Nunca, 9 años peleando, casi 9 años peleando. Cogen las armas en 1936 y te ponen las armas en 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial. Ellos, cuando esta serie de soldados, que parece que forman una especie de... porque no eran abanderados, ¿no? Ellos luchaban por otras causas, ¿no? Sus causas... Eran civiles que combatían por la libertad, como ellos decían. Cada uno tenía su propia historia personal. Una novela cada uno de ellos, sin duda. No eran gente pues, que estaban agrupados, no estaban organizados, sino que simplemente luchaban por la libertad en aquellos momentos contra Franco, ¿no? Ellos continuaron luchando por la libertad en Francia. Ya lo habían hecho en España y continuaron en Francia luchando por esa libertad que ellos defendían desde el primer momento del golpe de Estado. ¿Tú eres de Alicante? Alicante, última ciudad republicana. Sí, porque además, creo que de ahí, no recuerdo el nombre del barco, partió un barco... Stambrook. El 28 de marzo de 1939. El último barco que transportó republicanos españoles a Inglaterra. No, a Orán. Es decir, los que partieron desde el sur, del este de España, fueron hacia las costas de África. Escapaban por aquí. Los otros salieron por la parte pirenaica, pero una parte, la de estos barcos, salió y llegaron a Orán, que fue también donde ahí comienza una historia ya, porque muchos de esos hombres, como los que subieron por arriba, es decir, Orán era francesa, el norte de África era francés, y también los encerraron en campos de concentración horribles. Los maltrataron de una forma horrible. Esto lo fui descubriendo poco a poco, y ahí mantuvieron a muchísimos españoles durante muchos meses, y muchos de esos hombres murieron porque luchaban ya contra lo que ellos consideraban el fascismo también.
trabajo de investigación fue muy largo, ¿no? Sí. Fueron muchos años. Muchos años, es decir, yo trabajaba para la revista y no tenía tampoco mucho tiempo, pero prácticamente casi todas mis horas libres las empleé en buscar si había algún superviviente, en ir buscándolos y en ir componiendo esa historia que estaba olvidada, porque primero me fui a los libros para ver si estaba, esa historia no estaba, solamente después la recupero con el capitán Dron, que era el capitán de la compañía y que escribió sobre ellos, y que nos da naturalmente el material extraordinario porque él define a esos hombres, y uno de los mejores retratos que hace ese hombre en sus libros es el de Campos. El canario, llamaban Campos el canario. Sí, porque en la 9 había un soldado en particular que era de aquí de Tenerife, ¿no? De Tenerife. Háblanos de Miguel Campos. Pues de Miguel Campos tengo que decir que hasta hace solamente unas semanas ignoraba prácticamente de él, no sabía de dónde era. Yo cuando se publicó el libro a finales del 2008 fui a Gran Canaria. En Gran Canaria en la radio hice un llamamiento para ver si alguien podía conocer, hablé de Campos, de lo que yo sabía de Campos, que era esa parte francesa, donde sabía que era un héroe, había conseguido las medallas militares más altas, la que todo el mundo deseaba, pero las había conseguido él. No sabía ni dónde había nacido y no tuve nunca noticias de nada. Hasta hace unas semanas que apareció un reportaje en la prensa canaria con Teresa, la hija de... Habían descubierto que tenía una hija, Campos, se llamaba Teresa, y Teresa hablaba de su padre. Y bueno, ahí ya vine y... ¿Quién es hoy Campos para mí? Bueno, primero el hombre que naturalmente combate de la 9, era un oficial de la 9, él. Un oficial del que muchos de las personas a las que yo entrevisto, y fueron más de una cuarentena, generalmente me hablan de Campos, del coraje de Campos, del valor de Campos, y no sabía ni de dónde era, ni si tenía familia, ni qué había pasado antes, ni dónde había luchado en España, pero que era uno de los que en España habían luchado, que habían pasado allá y que seguía combatiendo, era Campos. Para un canario pertenecer a este tipo de brigadas, ¿no? Tuvo que haber sido pues, más complicado aún, si cabe, que pues, para los soldados republicanos que pues, tenían su residencia habitual en la península, ¿no? Porque partir de aquí, pues, a pesar de que había pues, transporte aéreo, marítimo, pues tendría que ser una especie de cruzada mayor. Bueno, nos permite imaginar cantidad de cosas, imaginar, por ejemplo, Paco Roca, después de mi libro, lo ve y hace su libro, y lo imagina como alguien que todavía sigue vivo, que se ha perdido, pero que sigue vivo con una historia. Alguien que está aquí hoy, que ha escrito un pequeño libro aquí en Gran Canaria sobre Campos, pequeño, pero también con lo que sabía se ha inventado un personaje, porque consideraba que el personaje de Campos merecía toda esa imaginación, podíamos imaginarnos de todo, pero para todos lo que estaba claro era que era un héroe tranquilo, que todos admiraban y con una característica, y es que él no enviaba a los hombres al combate o a la muerte, digamos, iba con ellos. Era humano, tenía un carácter humano. Era un bruto salvaje porque, según parece, cuando iba a la lucha, entraba como ninguno, entraba en las filas enemigas, iba hacia adentro, y todo el mundo me lo ha dicho. Campos entraba con su grupo de hombres y siempre volvía con alemanes prisioneros. Curioso. Es decir, por eso le tenían todos una admiración tremenda. Evelyn, ¿por qué piensas tú que todos estos hombres fueron borrados de la historia, a pesar de haber entrado con De Gaulle liberando París? Es decir, que en España se les haya olvidado era lógico. Es decir, el franquismo es una placa que hace olvidar a todos los combatientes de libertad. Pero en Francia fue la primera pregunta que yo me hice. ¿Cómo es posible que, siendo un hecho histórico, todos los años en Francia se celebra el 25 y 26 de agosto y nunca el 24, que es cuando estos hombres entran en París, cuando se dice que al darse la noticia de que estas tropas habían entrado en París, en el mundo entero, parece ser por muchísimas ciudades, se celebró? Salía la gente a la calle cantando diciendo: ya no ganan los nazis, París ha sido liberado. Y esta fecha, que es simbólica, importante, es la que los franceses olvidan.
Y yo me dije, ¿pero cómo es posible? Y luego, naturalmente, me tuve que ir a estudiar la historia francesa, esa historia escrita que dice que Francia fue resistente, que Francia, para darme cuenta que eso estaba muy lejos de ser cierto. ¿Había connotaciones políticas en eso? Bueno, naturalmente, es decir, bueno, tienes que ver todo lo que significaba, es decir, Francia, hay una Francia libre que se instala en Inglaterra con el general de Gaulle, pero los franceses estaban en Francia con Pétain y no habían tantos resistentes como todo eso. Por ejemplo, durante 4 años el general de Gaulle está en Inglaterra y cuando la historia escrita dice que hay muchos militantes, muchos que han resistido y todo esto, la realidad no es esa. No han resistido tanto, han resistido en los últimos meses y naturalmente cuando de Gaulle llega hay una Francia dividida y quiere unirla. Y la une con un discurso que hace en un momento diciendo París liberado por ellos mismos. Curioso, ¿no? Los españoles ya no están ahí. Ya no existe. Francia liberada por los franceses. Y ya todos los que han combatido, todos los españoles que han combatido, que son miles, pero la treintena de nacionalidades que han combatido también el fascismo y el nazismo en Francia, son olvidados. Y claro, me pareció tan injusto, me pareció tan tremendamente injusto, cuando sobre todo conocí a algunos de los supervivientes, que me comienzan a dar todos los hechos, es decir, las fotografías, dónde estaban, sus medallas, su historia y todo. Y dije, no es posible. Esto hay que Eso es lo que te llevó a escribir el libro La 9. Sí, a pensar que había que hacerlo, por ellos, por nosotros, porque son parte de nuestra historia, y esto teníamos que devolverla a la historia española. Bueno, pues tu libro ha significado un antes y un después, sobre todo en el relato que se tiene sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque generaciones como la nuestra, o como la mía, por ejemplo, teníamos una percepción muy diferente de lo que había sido la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, pues porque se nos contaban, como bien dijiste antes, cuando el que gana se hace no solamente con la batalla, sino se hace con el relato de la historia de esa guerra. Y a nosotros nos había llegado otro tipo de relato de la Guerra Civil y de la Segunda Guerra Mundial. Y tu libro pues ha sacado a la luz de una manera pues bastante contundente, ¿no? El hecho de que fueron españoles republicanos los que entraron en París y los que liberaron París, en una Francia que estaba en ese momento, además, pues prácticamente desolada, ¿no? Francia hubiera podido, es decir, desaparecer incluso. Por eso fue para de Gaulle tan importante. Es decir, son los franceses, unió a los franceses a través de una serie de palabras, digamos, percutantes. Sí, sí, impactantes, que vamos que... Impactantes, sí, perdón, sí. Impactantes, pero los españoles estaban allá. Y yo cuando publico el libro, como sabía que iba contra la historia oficial, me procuré todas las pruebas de todo lo que estaba diciendo. Y no pudieron decir nada, ni los historiadores, ni nada, porque estaban las fotografías, están todas las tanquetas que entran ese 24 de agosto, que la primera se llama Guadalajara, la segunda Teruel, la tercera Ebro, la cuarta Don Quixote, otra de ellas. Es decir, las tanquetas están allí, todas con el nombre de los principales combates de la Guerra de España. Y los hombres que están allí van hablando español y cantando en español. Bueno, pues nosotros desde aquí, desde el Empaquetado, te agradecemos mucho, no solamente el haber escrito este libro, que ha cambiado un poco, bastante, el relato histórico de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Civil Española, sino que te agradecemos pues ese trabajo de investigación. Gracias. Me ha dado mucho ese trabajo, muchas cosas. Estos hombres me han aportado muchísimo, humanamente hablando. Muchísimas gracias, Evelyn Mesquida. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros desde el Empaquetado queremos difundir el libro de Evelyn, La 9, los españoles que liberaron París. Muchísimas gracias a todos por haber estado hoy con nosotros también y sobre todo muchísimas gracias a Evelyn Mesquida. Muchas gracias a vosotros.